Dios les bendiga. Un hermoso privilegio estar una vez más con ustedes en esta segunda oportunidad en sesiones que corresponden al análisis que estamos realizando del libro de Jonás en el Antiguo Testamento, el profeta Jonás. La sesión anterior dejamos claro que Jonás tiene un llamado de Dios y camina en contra de la voluntad del Señor, completamente en contrario a la disposición divina, y que además, debido a esa decisión, va a tener que gastar sus recursos para poder subsanar lo que él desea, que es huir de la presencia de Dios, y que no huía de la presencia de Dios, sino porque ellos en su mente todavía pensaban en una manera muy localista de la acción de los dioses. Y de alguna manera, Jonás también piensa que allí Dios estaba actuando solamente en el área de Israel. Pero él se va, según él, lejos de la presencia de Dios, hacia Tarsis, toma un navío, compra su ticket para irse, no era ticket, pagaba su pasaje. Y nos encontramos en Jonás capítulo 1, versículo 4, en donde dice lo siguiente: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. A ver, el profeta de Dios, el hombre elegido para hablar lo que Dios quería, decide de manera voluntaria no obedecer. De manera voluntaria ir contra la voluntad de Dios. De manera voluntaria ir exactamente al contrario de donde debía de ir. Comienza a gastar sus recursos y según él, Dios era localista. Pero este versículo nos llama la atención porque actúa Dios en la naturaleza con el propósito de hacer ver que estaba inconforme con la acción que había decidido realizar Jonás, el profeta. Acá observamos entonces que Dios es dueño de la naturaleza, que Él usa la naturaleza. Hizo levantar un gran viento en el mar y a la vez se hizo una gran tormenta tan fuerte que todos pensaron que la nave se partiría. ¡Qué tremendo! Dios acciona en la naturaleza. ¿Cuántas veces hemos visto actuar a Dios en la naturaleza? Cambiando condiciones climáticas, haciendo que termine una lluvia. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Pero no de esa broma que hay personas que dicen oré y se detuvo la lluvia. No. En cuestiones tan serias, tan fuertes, tan reales como cuando Elías, el profeta, oró para que no lloviera y durante 3 años y fracción no llovió y volvió a clamar a Dios y volvió a llover en el preciso momento que le dijo al rey que llovería. Como cuando va en la barca Jesús con los discípulos y comienza una gran tormenta y aquellos se asustan, se afligen y lo despiertan. Y Jesucristo reprende a la tormenta y se hace grande bonanza. Dios es amo, es Señor, Él tiene autoridad sobre la naturaleza. Y estamos viendo que contra un profeta que va contra la voluntad de Dios, está el Dios que es dueño de todo y que no es localista. Aquel toma la nave, se quiere ir a Tarsis a huir de la presencia de Dios, porque pensó la presencia de Dios no me alcanza, pero va en la mar y entonces Dios hace levantar una gran tormenta mostrándole que Él no es localista. Qué maravilloso mensaje. Nuestro Dios no es Dios de un lugar, no es Dios solamente de una persona, de una población. En cuanto a la salvación, Dios es para toda la tierra, para toda la humanidad. Dios hace milagros, señales, prodigios en todo lugar. No está circunscrito a un lugar.
Él puede obrar, Él puede hacer en todo lugar. Y aquí está sucediendo algo. El profeta decide desobedecer e irse de la presencia de Dios, y entonces la presencia de Dios lo detiene, hace que se sufra un gran viento, una gran tempestad, y la nave está a punto de naufragar. ¿Cuántas veces hay personas que han testificado no estar haciendo la voluntad de Dios y les ha pasado todo, y hasta que entienden que Dios está tratando con ellos, cambian de actitud, cambian de forma de ver las cosas, cambian de la apreciación que tenían y retroceden en sus pasos para comenzar a hacer lo que Dios quiere que haga? Este mensaje acá, esto que nos escribe y describe este libro, es fantástico. Las condiciones que Dios causa por la desobediencia. La desobediencia siempre traerá efectos negativos sobre aquel que desobedece. Claro, aquí, ahora mismo en este verso no se ve a Jonás, pero sabemos que allí va. Sabemos que va en la nave y sabemos que Dios hace esa tempestad, hace ese viento fuerte por causa de Jonás. Y eso nos debe de poner a nosotros a reflexionar, mis queridos hermanos y hermanas. Nos debe hacer reflexionar que cuando Dios nos manda algo debemos obedecer y hacer lo que Él dice para evitar que hayan circunstancias negativas en nuestra vida. Es correcto que Dios nos deja hacer porque nos ha dado libertad, libre albedrío. Usted y yo podemos decidir seguir a Dios o no seguirlo. Podemos decidir obedecerlo o no obedecerlo. Pero cada decisión que nosotros tomamos tiene un efecto. El que obedece para vida y el que desobedece para castigo. Y en esa instancia está ese versículo 4. Veamos el versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo. Vaya, tremendo. Eran marineros, gente experimentada en la mar. Gente que iban en travesía, habían visto tempestades, habían visto vientos fuertes. Así que ellos sabían, conocían qué había de realizarse, cómo debía de actuarse en medio del mar. Pero el viento era tan fuerte, la tormenta tan grande, que ellos pensaron, nos vamos a morir. Y tuvieron miedo. Un miedo natural en ellos, pero que también nos lleva a una comprensión que más adelante estaremos apoyando. Toda persona, repito, toda persona, cuando tiene temor, cuando hay un miedo, cuando hay una amenaza de muerte, comienza a clamar a su Dios. Excepto a aquellos que dicen ser ateos, ¿verdad? Aunque algunos dicen soy ateo gracias a Dios, y entonces creen o no creen. Pero cada vez que tenemos miedo, cada vez que tenemos temor, y sobre todo cuando el temor se debe a que alguien puede morir o nosotros mismos tenemos nuestra vida en juego, clamaremos a nuestro Dios, y lo veremos más adelante en estos marineros. En este momento podemos decir que los marineros, hombres experimentados de mar, están realizando, están presenciando, acaban de ver un accionar en la naturaleza tan fuerte que lo más probable es que la nave se partiría, se hundiría, naufragarían por ese viento. Dice entonces, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Ahí está. Cuando hay temor, hay clamor al Dios personal. Es normal. Recuerdo hace muchos años. Estaba estudiando el primer año del área profesional en la Universidad de San Carlos, en el área de economía, cuando sucedió la guerra del Golfo Pérsico. Tal vez ustedes se acordarán conmigo de la guerra del Golfo Pérsico.
hay un montón de escaramuza por la guerra del Golfo Pérsico, tanto así que muchos decían que era el fin del mundo, la tercera guerra mundial, y que la venida de Cristo estaba tan cerca que podía ser en ese momento. Muchos cristianos, en grande temor, comenzaron a recordar su pasión por Dios y las iglesias se abarrotaron. Mucha gente iba a las congregaciones por la guerra del Golfo Pérsico. Al final se terminó la guerra del Golfo Pérsico y muchos que solo llegaron por ese temor comenzaron de nuevo a ser displicentes, a ser flojos, a necesitar que alguien los obligara y se fueron abandonando hasta que otra vez volvieron a ser exactamente las personas que eran antes de aquella conflagración bélica que se dio en el Golfo Pérsico. Así está pasando acá. Marineros tienen temor, claman a su Dios y estos marineros, dice, y echaron al mar los enseres que había en la nave. Aligerar el peso de la nave es muy común cuando hay amenaza de naufragio. Se toman las cosas pesadas, primero las menos útiles, y se comienzan a echar para que la nave pueda tener más flotabilidad, que no se hunda tan fácilmente. Así que en eso están los marineros, están trabajando para evitar que haya un naufragio. Y dice, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. A ver, los marineros tenían miedo y clamaron a su Dios. Jonás, en lugar de ponerse a clamar a su Dios, desciende para dormir. A ver, ya decía yo en la reunión anterior que muchos analistas bíblicos ven un descenso en la vida espiritual de Jonás, porque él desciende a Jope para huir de la presencia de Dios. Desciende. Está en la nave, hay problemas y en lugar de clamar a Dios, desciende al fondo de la nave para dormir. Mire qué contraste más tremendo. En lugar de clamar a su Dios, él demuestra una tranquilidad pasmosa para poderse ir a meter al fondo del barco donde el movimiento debe ser aterrador, pero él va a dormir. Hay un comentarista que dice respecto a esto, Jonás se parece a la iglesia. Porque en lo que el mundo zozobra y clama a grandes voces pidiendo misericordia, la iglesia parece estar dormida en el fondo tranquila. Qué análisis más desafiante. Cuando comenzara la pandemia y unos 2 o 3 meses metidos en ella, hubo hasta cristianos evangélicos que dijeron que la iglesia no estaba cumpliendo su papel, que no estaba haciendo absolutamente nada. Y yo me temo que esas personas decían eso de acuerdo a la congregación donde se reunían. Tuve la oportunidad de una persona que comenzó a decir que los pastores no hacían nada, que los pastores estaban dormidos, que aparte de no predicar el evangelio no estaban ayudando a la sociedad en crisis. Y entonces yo le dije con todo respeto, cada uno debe de estar haciendo según su llamado. Y en la iglesia que yo pastoreo, Dios ha levantado diversas personas
tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, para que ayudemos, para que asistamos, para que le llevemos a las personas asistencia. Hemos estado predicando el evangelio. Hemos tratado de llevar el mensaje. Y en mi casa, en la casa de muchos hermanos, nos arrodillamos en familia, clamando, pidiendo a Dios misericordia por Guatemala, por nuestra familia, por la iglesia, por todos los hermanos y conocidos. Nos pusimos a clamar. Tomábamos tiempos prolongados de oración, clamando al Señor. No porque no lo hiciéramos, sino porque ahora estábamos recluidos en casa y allí tendría que convertirse en un altar de oración. Pero yo siempre he dicho que nosotros debemos de orar todo el día, a todas horas, en la mente, en el corazón, doblando rodillas, parados, acostados, donde estemos, debe existir una oración en nosotros. No por temor, no por miedo, sino por comunión con Dios, por dependencia de Dios, porque la misericordia proviene del Señor. Pero estas personas no creyentes en el Dios verdadero clamaban a sus dioses que sí los tenían por locales. Jonás no estaba creyendo. Hay un descenso tal en la vida espiritual de Jonás que ni siquiera está clamando, ni siquiera está orando, está dormido. En la congregación Lluvias de Gracia Norte, Dios nos permitió durante todo el tiempo de confinamiento y todavía un poquito más, estar asistiendo familias con problemas. ¿Por qué? Porque Dios fue misericordioso. Tocó el corazón de personas que nos ayudaron, personas que nos asistieron, personas que con amor ofrendaron, nos proveyeron para dar. No nos dormimos, orábamos, predicábamos, ayudábamos, asistíamos. Y lo seguiremos haciendo en tanto Dios nos continúe apoyando y en cuanto tengamos vida. Porque aunque Dios no nos apoyara, creemos que Dios es nuestro Dios y debemos obedecerlo. Y Jonás nos está haciendo esa muestra de muchos que ya señalé en más de alguna de estas sesiones, que al dialogar con pastores, el efecto de esos días de confinamiento fue tan fuerte que hay cantidades de personas que ya no van a la iglesia, se acostumbraron. Ahora muchos justifican que no van a la iglesia porque en la iglesia pueden contaminarse. Pero díganme, queridos hermanos y hermanas, amigos, amigas, ¿quién no va al supermercado? ¿Quién no va al mercado? ¿Quién no anda en el trabajo? ¿Cuántas personas contagiadas en todos lados? ¿La iglesia es el único lugar donde podrían contagiarse? No. En todo lado. Pero la iglesia, creemos, recibe la misericordia de Dios. Por eso seguimos trabajando, seguimos obrando, seguimos realizando, seguimos haciendo para gloria de Dios, porque Dios es piadoso. Y este Jonás se va al fondo y se echa a dormir, se acuesta a dormir. ¡Qué campante! Imagínese escena, aquel turbión, aquel lugar donde estaban todos tirando lo que nos servía, clamando a su Dios, y aquel durmiendo. No nos pase así, queridos hermanos y hermanas. No nos pase así. Es necesario que despertemos a la necesidad de clamar a Dios. Claro, a la necesidad de obedecerle, a la necesidad de hacer su mandamiento, a la necesidad de cumplir lo que Él nos ha mandado realizar, pero sobre todo a tener una comunión íntima y verdadera con Dios. Contraste entonces gente no creyente del verdadero Dios clamando y el que había sido elegido para hablar la palabra de Dios
durmiendo. Iglesia del Señor, despiértate. Comienza a hablar la palabra del Señor. Comienza a predicar el evangelio de salvación. Comienza a influir en el mundo para que la gente sea salva. El versículo 6 dice, y el patrón de la nave, es decir, el capitán, el que dirigía, el que llevaba el control de la nave, se le acercó, eso es a Jonás, y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Primera interrogante fuerte, ¿qué tienes, dormilón? Ya señalamos en alguna de las enseñanzas pasadas, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. A veces no tenemos ganas, se cansa nuestra carne, pero debemos de clamar, debemos de buscar a Dios, debemos de estar haciendo, porque el espíritu quiere. La carne se cansa, pero el espíritu quiere. ¿Qué tienes, dormilón? Yo he escuchado la expresión muy antiguamente, la famosa expresión de has dejado tu primer amor, sacada de una de las cartas a las 7 iglesias allá en el libro de Apocalipsis. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y yo he escuchado hermanos que con frecuencia dicen dejé mi primer amor y yo lo siento mucho, pero desde que conocí a Jesucristo, en mi corazón hay un conocimiento cierto de Él, que lo amo, que procuro, que trabajo para servirle, para obedecerle, para humillarme delante de su presencia. No soy perfecto, cometo errores y aún pecados y Dios hace piedad de mí. No estoy hablando de otra cosa más que lo que soy, un ser humano común y corriente, pero salvo por la gracia de Dios. Y deberíamos de reflexionar, mis queridos hermanos y hermanas, que aunque nosotros seamos humanos, Dios murió por nosotros, Cristo murió por nosotros para darnos salvación. No deberíamos dejar el primer amor, deberíamos de estar aferrados a esa comunión con Dios, siempre estar en comunión, en oración, en búsqueda de Dios, porque le amamos, porque realmente comprendemos la misericordia que ha hecho sobre nosotros al rescatarnos del pecado, de condenación y de la muerte segunda. Deberíamos nosotros estar delante de su presencia. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate, deja de estar ahí durmiendo, levántate y clama a tu Dios. Por eso, queridos hermanos, cuando a mí me invitan a cualquier situación de oración, yo estoy presto, con mucho gusto. Yo oro normalmente. A veces no me gusta mucho cuando las personas dicen que hay que clamar más. Si yo estoy clamando todos los días y mi corazón está en oración, si mi corazón está en clamor, no siento que haya una precipitación. Yo debo de estar en oración constante, en oración permanente. Debo de tener una relación íntima con Dios. Y dice acá, quizá Él tendrá compasión de nosotros. Ellos ya clamaron a sus dioses. Y nada hacía que se parara esa tempestad tremenda y ese viento fuerte. Aquellos dioses a los cuales ellos clamaban eran marineros probablemente fenicios. No les respondían sus dioses. Mira, clama al tuyo. Se nota que eres de diferente Dios. ¿Por qué no clamas al tuyo? Quizás Él tiene compasión. Guatemala se ha llenado por muchas personas que oramos constantemente por ella. Hoy mismo estamos en oración, vivimos en oración, porque nuestro Dios puede hacer. Nuestro Dios hace misericordia. Nuestro Dios realmente hace hechos contundentes. Qué tremendo, qué vergonzoso que alguien que no cree en el verdadero Dios le diga
al profeta: clame a su Dios. Qué vergonzoso que alguien tenga que presionarte para que clames a Dios. Qué vergonzoso, pero está pasando. Está sucediendo. Hay que estar azorando a muchas personas, diciéndoles: ore, clame a Dios, busque de Dios, humíllese a la presencia de Dios. Nuestra arrogancia humana nos ha convertido en personas autosuficientes, cristianos evangélicos que creemos que podemos hacer iglesia sin el apoyo de Dios, porque nos bastamos con estrategias, con ideas, con programas humanos. Pero les recuerdo que la iglesia es la obra de Dios y Él es el que murió por la iglesia. Nos estamos pareciendo un poco a Jonás si no oramos, si no tenemos comunión con Dios. Si se necesita que desde el púlpito te animen a alabar, a adorar a Dios. Si se necesita que hayan personas que te estén recordando que debes buscar a Dios. Estás tan dormido como lo estaba Jonás. Y tal vez personas que no creen en el verdadero Dios oran y claman más que tú. Quiero que reflexiones esto. Dios te llamó para que le obedezcas, para que hagas su voluntad, para que no vayas contra su voluntad, sino que hagas su voluntad. Te llamó para eso. Te hizo un llamamiento especial para que tú obedezcas. Y cada vez, toda vez que no hagas lo que Él quiere, vas a tener problemas. Las cosas no te van a ir bien. Pero sobre todo, estarás demostrando un descenso de tu vida espiritual, como le pasó a Jonás. Y hay que levantarse. Levántate y clama a tu Dios. Dios es bondadoso. Si tú te levantas ahora mismo, te clamas a Él y le dices: perdóname, me he estado alejando de ti, Él te va a ayudar porque Él es misericordioso. Pero es tu decisión. Que no haya necesidad que otro te azore, y menos personas que no conocen de Dios. Clamemos a Dios y Él va a oír nuestra voz. Bien, espero que Dios te haya hablado. Espero que Dios te haya dicho algo. Que Dios haya hablado a tu corazón, pero sobre todo que pongas en práctica la palabra que hemos hablado. Quiero orar por ti, contigo. ¿Me permites? Oramos. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Estos tiempos son difíciles. Y muchas personas que han llegado a confesar tu conocimiento están dormidos espiritualmente. No buscan, no claman, no te sirven, no te obedecen, cual si fuesen Jonás. Libra nuestro corazón de ello. A mis amigos, amigas, hermanos, hermanas que nos están sintonizando, ayúdanos en el nombre de Jesús a saber escuchar tu voz, a saber obedecer, a saber servir, a saber realizar, a tener una comunión íntima contigo. Una comunión que sea tan perceptible para los demás que tengan descanso y confianza. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un honroso privilegio. Dios te bendiga. Dios te guarde. Hasta la próxima.